Tenga modestia en eso. ¿Para qué aparentamos lo que no somos? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios ustedes no son así. ¿Sí? Entonces, todo eso nos lo da ¿qué? El Espíritu ¿qué? ¿Se da cuenta que la tercera persona de la Santísima Trinidad no se puede ocultar? Ser carismático no es solamente decir Dios está en mí, me quema. No, mijo, muéstrame los frutos y le digo, eres carismático. ¿Sí? Ya vamos caminando, ya vamos a terminar con los frutos, tranquilos, ¿sí? ¿Sí? Modestia en el comportamiento. Oye, nos comportamos a veces como animales. Hasta en eso. El vestir, no solo las modas. La Santísima Virgen nos ha dicho que las mujeres llevan a los hombres a pecar por la manera de vestir. Oye, se colocan una franjita de 20 centímetros aquí y una aquí de 10 y todo lo demás. Oh, Dios santo bendito. ¿Sí? Aún en eso. ¿Sí? Y a veces hasta mujeres de edad, en minifalda viejas de 50, 70 años, oye, se ven horribles más que un tamal, feas. Perdone, pero bueno, no estoy molestando, no tengo el fruto de la bondad para corregir. ¿Sí? Hasta en eso debe uno saber. ¿Sí? Hasta en eso debe uno saber. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué puedo hacer como hasta en eso? ¿Sí? Modestia en el vestir, modestia en el hablar, sobre todo en familia, hijos. Los papás deben saber hablar, tener modestia. Si tienen problemas o dificultades, no se insulten, no se griten delante de los hijos. Que sus hijos jamás sepan que ustedes pelean. Jamás. Yo coloco ahí mi casa. Mi papá y mi mamá se separaron del año 72 al año 80 y feria, creo que fue. Si ustedes me preguntan, o me preguntan mis hermanos, ¿pelearon? Yo diría no. ¿Se enojaron? No. ¿Se insultaron? No. No. ¿Por qué se separaron? Mi mamá nos mandaba a trabajar al campo con mi mamá, con mi papá, y llegábamos a la casa y mi papá nos preguntaba, ¿cómo está tu mamá? Ah, bien, papá, Llegábamos de vacaciones, ¿cómo está tu papá? Pero nunca nos hablaba el uno mal del otro, jamás. Jamás escuché a mi mamá hablar mal de mi papá y a mi papá hablar mal de mi mamá. Y hoy en día tienen una pelea, la mamá, el papá habla mal delante de los hijos. Tengan modestia al hablar. Gracias a ustedes no son así. ¿Sí? Modestia al hablar. ¿Entendido? Hasta en eso, los amigos, nos reunimos y hablamos pestes. ¿Sí? Tenga modestia. Tenga modestia. Hay hombres que se hacen huequitos, bolitas, para hablar y ya hablan hasta de la vieja. Bueno, vieja no es despectivo, ya se me metió lo de chilapa en mente. De la esposa, hasta la manera de la intimidad. Oye, ¿eso qué es? Tenga modestia. Por eso la modestia hoy desapareció. ¿Cómo se comportan los jóvenes? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos?
¿Ya damos por sentado que somos así? No, existe un fruto y hay que trabajarlo. ¿Entendido? ¿Los frutos qué? Se trabajan. Bueno, continencia, fuerza interior para controlar las pasiones desordenadas, ayuda a la razón, la oración y la fe. La ayuda aquí. Controlar las pasiones desordenadas, no solo sexuales, sino todo tipo de pasión desordenada en nosotros. San Pablo dice, las pasiones desordenadas están dentro de nosotros, ¿sí? Y nos da los frutos de las pasiones desordenadas, los que viven bajo el Espíritu de Dios y bajo el espíritu del demonio. Es que la señora que me prestó la Biblia tiene marcas, quizás se me da miedo movérselas. A ver si lo encuentro, porque cuando no es la Biblia de uno, no encuentro uno nada. ¿Sí? Dice San Pablo, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encumbre los deseos de la carne, es decir, las pasiones desordenadas, sino el amor por el que nos hacemos esclavos los unos a los otros, caridad, considerar más digno a los demás, tal cosa, ¿sí? Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse. El devorarnos, el chismosear, el hablar mal de una persona es una pasión desordenada. El desorden de la lengua. ¿La tenemos? Hay que pedir el don, el fruto de la continencia para controlar, poner freno a eso, ¿sí? Pues los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Los deseos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, ya no están sometidos a la ley. Dese cuenta que es una lucha interior para tener frutos. Los frutos no se regalan, los frutos se trabajan, y es los que muestran la verdadera conversión. Los dones se regalan, pero los dones no muestran la santidad de una persona. Pueden decirme ustedes, allí tengo, padre, un vecino que resucita muertos, y puede tener el don de la resurrección de muertos, pero muéstrame a ver si tiene paciencia, modestia, amor, perseverancia, bondad, para yo decir, ese vecino es santo. ¿Entendido? Ya se me callaron la boca. ¿Sí? Bueno, es fácil reconocer lo que viene de la carne, de los deseos y pasiones desordenadas: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto a ídolos, hechicerías, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho que quienes les hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios no es el cielo, perdóname. El reino de Dios es para vivirlo aquí en la tierra. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Quien no vive el reino de Dios aquí, no lo puede vivir después de muerto. ¿Entendido? Es desde aquí donde yo trabajo el reino de Dios. Por eso la fábrica de los santos es la tierra. Nadie nace siendo santo, se hace santo. Nos hacemos santos. Se me fue el tiempo ya, santo cielo. En cambio, lo que viene del Espíritu se comprende y empieza a dar los frutos, ¿sí? Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estos son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Y si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria y dejémonos de querer ser más que los demás y ser celosos.
No sean celosos, no quieran ser más que los demás, no envidia a lo otro, nada. ¿Para qué? Me basta lo que tengo. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿sí? La contingencia, capacidad de controlar las pasiones, ¿qué? Desordenadas. ¿Es un fruto de qué? Del Espíritu Santo. ¿Que fumo? Oye, padre, ¿es pecado fumar? Yo le digo, bueno, examine qué está haciendo el cigarro en su cuerpo. Bueno, me puede dar cáncer pulmonar, me puede dar cáncer de la garganta, me puedo matar a mí mismo. Bueno, hay un mandamiento que dice no matarás. Entonces te estás matando. Pide el fruto de contingencia. Se acabó esto. Porque no me tengo ni me amo a mí mismo. ¿Entendido? Bueno. Y el último, 12, castidad. ¿Sí? Es la capacidad que el Espíritu nos da para aceptar la sexualidad como Dios nos la dio. Como Dios nos la dio. Respetar la sexualidad de la procreación. Ver que es un fruto sagrado. ¿Sí? Castidad. Los matrimonios tienen que ser castos. ¿Sí? Conserve su matrimonio casto. No permita que la lujuria llegue a su matrimonio. No solo en la infidelidad. No solo en la infidelidad, sino en la pornografía. Hay esposos que para tener intimidad tienen que ver esas cochinas películas. Eso va en contra de la castidad. Almacenan, tienen películas en su casa y van al grupo de oración. Eso va en contra del fruto de la castidad. Tu cuerpo es sagrado. Tu matrimonio es sagrado. No lo llenes de cochinadas. Dijo alguien de una secta satánica que la pornografía se hacía consagrándose a Satanás para que los espíritus de la pornografía, si los esposos tenían intimidad, saltaran a los hijos que eran concebidos, permanecieran latantes como muertos en el niño hasta que llegara la hora del desarrollo del niño, para convertirlo en lujurioso, en homosexual, bien lesbiana o bien gay, o para convertir, permanecen ahí. ¿Y por qué? Porque faltaron al fruto de la castidad los esposos. ¿Se da cuenta? Ver la sexualidad como un don de Dios es el instinto más sagrado que existe, tanto que desaparece con la muerte. Jesús dice, cuando aquella mujer dice, oye, si él se casó con 7, ¿de quién será marido? Jesús dice, en el cielo serán como los ángeles. No dice que serán ángeles, como los ángeles, es decir, sin deseos sexuales. Eso va a desaparecer. Allí va a amar a tu esposo como hermano, como hermana, no, nada. ¿Entendido? Entonces, no destruyan su matrimonio, respétenlo. A mí me ha tocado tanta lucha contra demonios de esos que destruyen el matrimonio. ¿Sí? Bueno, todos, nosotros también, los sacerdotes, los jóvenes, respeten el don de tu castidad, respeten tu sexualidad. Si en la plática pasada dije que las mujeres debían ser vírgenes, el hombre también. Cuando dos vírgenes se casan, nunca jamás la infidelidad llega al matrimonio. Es un sello tremendo, tremendo. Y eso lo digo porque he escuchado esposos que me dicen, yo nunca he engañado a mi vieja, padre. Tengo 20, 30 años de casado, nunca me he engañado. Y le pregunto, ¿te casaste siendo virgen? Sí, padre. Ah, Dios conservó eso. Conservó este fruto
que nos dé el Espíritu Santo es para hacer de la sexualidad sea sagrada. ¿Entendido? A ver, ¿cuáles son los frutos entonces? Caridad, gozo, paciencia, benignidad, bondad, perseverancia. ¿Cómo? Mansedumbre, fidelidad, modestia, diligencia, castidad. ¿Los tenemos ahora sí? A ver, ¿tienen esos frutos? ¿Sí o no? A ver, levántenme la mano los que los tienen. Hijos, todos levántenme la mano, todos levántenme la mano. Todos. Todos los tienen, porque fueron bautizados, porque Cristo les dio su Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo que pasa es que no los he trabajado. Todos están en nosotros. No me diga, ay, yo no soy capaz de dejar el coraje. Para eso está este fruto, trabájelo. Ay, yo no soy capaz de ser casto. Ahí está el fruto del Espíritu Santo. No está solo. El Consolador, el Paráclito, lo sostendrá hasta el final. Él lo va a sostener. Para que el fruto. No estamos solos. ¿No claro? ¿Sí o no? Levánteme la mano los que tienen los frutos del Espíritu Santo. Ah, ahora sí, qué hermoso, todos, ¿sí? Sí, pero si hubiera preguntado, levánteme la mano los que se le notan los frutos del Espíritu Santo, ahí sí, quién sabe, ¿sí? Tenemos una riqueza inmensa sin trabajar, ¿sí? Mire, levánteme la mano los que han hecho chocolate, pero chocolate el antiguo. Gracias. Debatir, ¿sí o no? Los frutos del Espíritu Santo que se nos dan en el bautismo, usted los coloca, es como el chocolate, usted echa la leche o el agua y le echa el chocolate y lo coloca, pero no le enciende el fuego. Ahí lo dejó apagado. Pero de pronto usted enciende el fuego es la oración y empieza a calentar aquel chocolate. Pero si usted no le mete el monedillo para batir, ¿sí? Batirlo, que es el trabajo suyo, que es, usted dice, no, yo tengo que controlar aquí, yo soy capaz de esto y ese es, no va a dar un chocolate bueno y espumoso. Ahora hacen trampa, la meten a la licuadora. No, eso es engaño, ¿sí? Entonces, ahí se nos nota el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Qué hora es? ¿La 1? Entonces no pude hablar de los dos personajes porque demoro media hora y se nos hace tarde. Mañana. Bueno, mire, es que me demoro. Les voy a dar las citas para que se las lean. Voy a tomar uno y luego otro, pero así a ver si alcanzo a hacer en 10 minutos todo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. ¿Sí? Anótenlo. A ver si no estoy mal. Bueno, del versículo 13 en adelante. Dice, comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograría su objetivo. Levaron anclas y costearon la isla de Creta. Pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euraquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Va San Pablo, lo llevan a San Pablo a Roma para ser juzgado y para ser matado. Y el viento sopla, ¡pum!, le pega al barco, lo deja a la deriva. Es maravilloso esto, ¿sí? Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido al borde, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cables.
Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. Imagínense la tempestad tan tremenda y el barco lo va arrastrando. A ver si Pablo tiene los frutos de ¿qué? Espíritu Santo. No olviden que lo llevan a matar, a ser juzgado. Y el barco donde va empieza la deriva. ¿Sí? A la deriva. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. ¡Pam! Ya van 2 días de tempestades en el alta mar. ¿Sí? Al tercer día, 3 días, los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Imagínese un barco a la deriva. Truenos y relámpagos. Y Pablo va ahí. Va ahí. Y lo llevan a juzgarlo para matarlo. Y Pablo no dice: Señor, que se parte el barco, que se parte el barco, que se destruya. Dios me está ayudando. Pasa el tiempo. Ahí va perseverando, ahí va tranquilo. Parece que prende la esperanza. No. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: amigos, ustedes tienen que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se van a perder el barco, pero no habrá pérdida de sus vidas. ¡Qué hombre tremendo! Se va a perder el barco, coman, se va a perder el barco, pero sus vidas, no. ¿Tendrá los frutos? ¿Está desesperado? ¿No? ¿Es modesto al hablar? Sí. ¿Está perseverando? ¿Hay caridad para los demás? Ahí los tiene todos el amigo este. ¿Sí? Pero ahora los invito a recobrar. Bueno, anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Aquí voy a sacar una enseñanza que me toca rápido. Hijo, si usted se mantiene en los frutos del Espíritu Santo, no tenga miedo. Todos los que están contigo se van a salvar. Todos. ¿De qué pasa llorando, rendida o rendido? ¡Ay, Dios mío, me acabó! Ay, mantén los frutos, doble las rodillas, sí, clame a Dios, persevere, confíe. Todos se van a salvar si tú crees. Nadie se va a perder, ¿sí? Luego dice: ánimo pues, amigos, todo sucederá como les he dicho y acabemos en alguna isla. Hacia allá la 14 noche, ¿cuántas noches han pasado? 14 días de tempestades en el barco. A ver qué hubiera pasado con usted. A ver qué hubiera hecho. 14 días de tempestad. No se miraba ni el sol ni las estrellas. 14 días. ¿Por qué Pablo no se botó y dijo: ¿dónde está el Dios? ¿En dónde está? Lloró, alzó los brazos al cielo llorando y confió: el Dios a quien sirvo está conmigo. Pase lo que pase, está conmigo. Dese cuenta tan hermoso ese hombre, ¿sí? Cuando hacia la medianoche los marineros prescindieron la proximidad de la tierra, midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. Ya esperaron la tempestad y esperando, ¿sí? Dios santo bendito. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si estos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Querían abandonar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote
y lo dejaron caer al agua. Se cuenta ese Pablo que va en una intimidad con Dios, que a pesar de las tempestades de 14 días, ya el quinto, son 15 días, Pablo no pierde la esperanza en Dios, persevera. A ver, ¿cuántos de nosotros un problema nos hace salir de los frutos del Espíritu Santo? No perseveramos y nos quejamos. Yo que le pedí tanto, yo que oré tanto, yo que supliqué tanto, nada. Ahí está la fortaleza. Cuando Pablo habla duro, y por eso sus cartas son maravillosas, porque es un hombre que ha vivido los frutos del Espíritu Santo. No admiro de Pablo ni de Jesús, Dios me perdone, ningún santo, la capacidad y los milagros y los dones que tienen. Admiro sus frutos. Eso sí los admiro. Mis respetos para Pablo. ¿Sí? Yo quién sabe qué hubiera hecho, ¿sí? Y esperaron que amaneciera. En cierto momento los marineros intentaron huir. Bueno, Tata le dijo que entonces como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles: hace 14 días que no tomamos nada, no hacemos más que esperar y permaneceremos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá, ni siquiera uno de sus cabellos se caerá. Dese cuenta, la fidelidad, ¿a quién? A Dios. Otro fruto, fidelidad, mansedumbre, bondad, todo estaba saliendo en este momento. No se enojó, no criticó, no renegó, por más que el barco se sacudía, las cosas pasaban, permaneció feliz, igualito a nosotros, ¿sí o no? Igualito, ¿sí? Permanecemos, ¿sí? Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total eran 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y la dejaron caer en el mar mientras aflojaban las cuerdas y los timones. Izaron el viento, la vela adelante y dejaron arrastrarse a la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Esto era más tremendo que el Titanic. ¿Sí? 14 días. Chocan, anclan, botan, quieren salvarse, pega. Pablo persevera. Pablo no pierde la fe. Pablo sigue en su bondad, en su amor, en su mansedumbre. Pablo no decae. No decae. Aunque parece que nada ni Dios lo escuche, él permanece. Él permanece. Dios le dijo hasta el final: esto es más duro que cuando Pedro caminó sobre el agua, porque Pedro tenía a Cristo así delante. Aquí es el silencio de Dios, la ausencia de Dios en las desgracias. ¿Alguno de ustedes se ha sentido ausente de Dios en las desgracias? Levánteme la mano. ¿Sí o no? Muy bien, no está ausente. Solo está esperando que perseveremos en los frutos, que trabajemos los frutos. Nos está viendo, nos está contemplando, quiere ayudarnos, pero es el papá que dice: aún puede más, aún puede más, aún puede asemejarte más a mi hijo. Y nosotros, ¡bam! Este hombre persevera. Bueno, le corté mucho porque tenemos afán, ¿sí? Sigue perseverando. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que algunos se escaparan nadando, pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que los pusieran a nadar y se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarraron tablones o restos de la nave. Así todos llegaron salvos a tierra, se salvaron, presos, todos se salvaron, llegaron salvos a tierra. Pablo ya no le pasó que perseveró, aguantó, esperó. 15 días de qué?
se perdió barcos, se perdió comida, se perdió todo. ¿Quedó qué? En nada. Pero Pablo no perdió ¿a quién? A Dios. ¿Le dio coraje? ¿Perdió la paciencia? ¿Perdió la paz? ¿Perdió el gozo? ¿Perdió el amor? No. Supo que los frutos se dieran ahí. Es cuando en las tempestades, en los problemas de la vida, en las dificultades, es cuando el fruto da vida. ¿Y por qué el fruto da vida? Porque para que haya fruto el campesino tiene que arar la tierra, revolcarla, sacudirla, volverla nada. Para que el Espíritu de Dios dé fruto en nosotros, Dios permite pruebas inmensas, nos sacude, nos vuelve nada, pero es el momento de sembrar. No pierdan esa hora de sembrar. Siembra los frutos del Espíritu Santo para que crezcan en usted, para cuando pase la tempestad, usted salga victorioso, totalmente victorioso. ¿Sí? Aquí no son los frutos maravillosos. Mire lo que pasa todavía. Una vez salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado unas brasas de ramas secas y las echaron al fuego. Una víbora que escapaba del calor se enroscó en la mano de Pablo. Al ver los nativos a la víbora colgando en la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo dejará vivir. Oye, ¿cómo es posible? Mire Dios cómo es, hijos. Lo agarran preso, lo llevan para condenarlo, le parte el barco, lo bota a la isla, lo sacude para un lado y otro. ¿Sí? Y todavía lo pica una víbora. ¿Dónde está el Dios? A ver, ¿qué hubiera hecho usted? Era para que hubiera renegado, ¿sí o no? Oye, todavía no le basta que me llevan a matarme y todavía esto. No. Pero no, miren. Dios es Dios y Pablo es Pablo. ¿Sí? ¿Sí? Pensaban que se iba a hinchar y a caer muerto de repente. Pero después de esperar largo rato, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla llamado Publio, quienes nos recibió y hospedó amigablemente 3 días. Precisamente el padre de Publio estaba en cama con fiebre, disentería. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marcharnos proveyeron todo lo necesario. Dese cuenta todo lo que Dios hace. ¿Sí? El objetivo de Dios era llevar la palabra a Malta, era convertir a unos allí, era mostrar que a través de Pablo estaban los frutos del Espíritu Santo y que él podía resistir. Y al final le da todo lo que había perdido. Tome. ¿De qué nos desesperamos, hijos? ¿De qué nos desesperamos? Mantengámonos firmes como Pablo. Firmes en fidelidad ¿a quién? A Dios. ¿De qué tienen miedo? Del narcotráfico, del sicarismo, de lo que está sucediendo. ¿De qué tienen miedo? De las desgracias, de la enfermedad. ¿Qué los separa del amor de Dios? Si Él dijo: permanecen en mí, yo estoy con ustedes, el Paráclito los acompañará siempre. ¿Cuál es el temor? Y si triunfamos, vamos a dar frutos, no para nosotros, sino para muchos, totalmente para muchos. ¿Sí? Para muchos. Sí, yo he sufrido, yo he caminado por un lado y por otro, y gracias a eso estoy parado aquí. Y frutos para muchos. ¿Sí? Porque Dios tiene un objetivo maravilloso. Él sabe lo que nos conviene, ¿entendido? Y el otro personaje se lo debo
para el próximo retiro. ¿Sí? Porque lo pasé así rápido. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, ¿entendido? ¿Cómo? Bueno, así brevemente alguien dice que hable el otro personaje que me llama la atención es Abraham. ¿Sí? Así brevemente, no me voy a quedar porque daría una hora. Con Pablo corté muchísimo. Dios le dice a Abraham: salga de tu tierra, te voy a dar una riqueza y te voy a dar hijos. Y Abraham sale. Voy a cortar rápidamente. Abraham sale y sigue a Dios con la promesa esa. La mujer le llega a la edad en que se secó y llama a Abraham: Abraham, ¿sí? Mi cuerpo ya es estéril, se marchitó mi cuerpo. Es decir, ya no tiene menstruación, se marchitó mi cuerpo. Ya. ¿Sí? Ya no puedo darte el hijo. Pero como ella quería tanto a Abraham, le dijo: acuéstate con la muchacha de servicio. Y Abraham, como quería tanto a Sara, se acostó con ella. Sí, es un querer de ellos. Porque Sara quería ayudar a Dios a que cumpliera Dios la promesa de darle un hijo. Y como ella perdió la fuente, la vida, entonces ya no podía dar hijos. Y pasaron 9 meses y Abraham vio el estómago de Sara que crecía, de Agar que crecía, y creyó que es el hijo, y nació el hijo y se lo fue a ofrecer a Dios. Y Dios le dice: ese no fue el hijo que yo le prometí. Muchos de nosotros cambiamos la voluntad de Dios queriendo querer ayudar a Dios. No, ore, hijo, ore, doble la rodilla, pida, pero no intente cambiarla. No intente cambiarla. No con cambiar de viejo, de eso va a mejorar. No. Es ver los frutos. Bueno, acortémosle porque me iba a alargar, perdón. Corramos. Pasan los años, llega Dios un día y le dice a Abraham: Abraham, le voy a dar el hijo. Y Abraham se bota y suelta la risa. ¿Acaso yo, siendo un centenario, 100 años, y mi vieja una noventenaria, podemos sentir placer? Ya no tenían placer. Eso era fe, fidelidad a la promesa. Eso era creerle a Dios, eso es perseverancia. Abraham había perseverado, no había fracasado. Abraham había aguantado porque Dios se lo había dicho, no importaban los años, la edad. Él esperaba contra toda esperanza. Y cuando nada funcionaba, llega Dios. Y no era por obra del Espíritu Santo, tenían que los dos. Y creyó. Sara queda embarazada y tienen un hijo. Y se alegró. Estoy acortando. Pasan 12 años. Y un día Dios le dice: Abraham, ¿qué quieres, Señor? Sacrifícame el hijo, el que tú amas, el único. Si le dice: sacrifícame el hijo, Abraham hubiera sacrificado el hijo de Agar, porque como era el entenado no lo amaba tanto. Dios es claro. Ahora vámonos a ese día un momentito para ver ahí los frutos. Aunque no existía el Espíritu Santo, sí estaba Dios en él. No existía todavía entre nosotros como regalo, ¿sí? No me entiendan mal. Después de Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros como regalo. Tome, esto es de ustedes. Es la riqueza que nos dejó cuando Él se fue. ¿Sí? Por eso el que se condena porque quiere. No porque no tenga para trabajar los frutos. Bueno, dice que Abraham esa noche, bajo allí, dice, de madrugada se levantó a preparar la leña. A ver, ¿Abraham no hubiera podido dormir? ¿Sí o no? A preparar la leña. Preparó la leña, llamó 2 sirvientes, levantó al niño y se fueron. Y Dios le dice: al monte que te indicaré. Y se fueron a la región de Moria. Tan. Pasan 3 días. ¿Cómo se imagina los 3 días de Abraham? A ver, ¿cómo estaría la fe? Dios le pide a usted matar uno de sus hijos.
Usted empieza a caminar. 3 días de dolor, de sufrimiento, y sigue creyendo en Dios. 3 días y sigue perseverando en Dios. 3 días y no pierde la paz. 3 días y no le da coraje contra Dios. Se mantiene. ¿Sí? Se mantiene. Llega al borde del monte, descarga el burro, le dice a los muchachos que se queden con el burro, toma la leña, se la coloca al niño encima y toma el fuego y el cuchillo y dice: vámonos a ofrecer el sacrificio a Dios. Y empiezan a caminar monte arriba y el niño se detiene y le dice: padre, llevamos la leña y el fuego, pero ¿dónde está la víctima? A ver, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera seguido? ¿Hubiera perseverado en fidelidad? A ver, se cuenta el dolor tan tremendo de aquel hombre. Y sigue caminando. Y llega allí y preparan el altar. Y preparan el altar. Y preparado el altar, ata al niño. ¿Usted cree que el niño se cayó la boca? A ver, ate un niño de 12 años. Colóquelo sobre el altar y dígale que lo va a matar. ¿Sí? Para Abraham era duro, pero los frutos de Dios estaban en él. ¿Sí? Tenía que ofrecer la víctima. Está sobre el altar la víctima. Abraham tenía que cantarle himnos a Dios antes de sacrificar la víctima. ¿Qué le cantaría? Lástima que yo no sé cantar, pero ¿qué le cantaría? A ver, ¿qué le cantaría usted a Dios a la hora en que su hijo está muriendo? A ver, tiene que ofrecer la víctima, porque Dios se la pidió. No tiene que dársela renegando. ¡Ay, ahí está! A ver, imagínense. Imagínense por ahí cantando un salmo. Grande eres tú, oh Dios, y maravilloso. Y girando alrededor del altar del Hijo. Que te sea agradable, oh Dios mío, la víctima que está sobre el altar. Porque nadie como tú, oh mi Dios creador. ¿Ahora usted seguiría creyendo? A ver, ¿quién seguiría creyendo? Es difícil. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El Hijo. Abraham no perdió la paz ni la paciencia. ¿A dónde se nota que Abraham no perdió ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni la fidelidad? Cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, pudo en medio del dolor y del sufrimiento escuchar la voz que le dijo: detente, Abraham. Si Abraham hubiera perdido la paz, la paciencia, hubiera descargado el cuchillo, que se acabe esto ya, ahí la tiene. No. Nosotros debemos, hijos, aprender a escuchar la voz de Dios en el dolor, en el sufrimiento, en las lágrimas, en la enfermedad, porque es cuando Dios habla, es cuando su silencio es más grande que su voz. Quien no ha sufrido, que no ha doblado la rodilla por dolor ante Dios, todavía no ha conocido la inmensidad del amor de Dios, porque es ahí donde se muestra su amor infinito. Es ahí cuando uno no es capaz, cuando uno tiene que decir: Dios mío, te amo a pesar de haberlo perdido todo, te amo a pesar de que esté viviendo esto, te amo a pesar de que tengo este cáncer y me voy a morir, te amo, tú eres mi Dios, en ti confío. Es ahí donde entra ese Dios a nosotros. Solo ahí en ese momento nos unimos. Y en ese mismo monte, siglos más tarde,
Una mujer ofrecía a Dios y miraba morir a su hijo sin perder ningún fruto del Espíritu Santo. La Virgen María, la palabra de Dios dice, de pie junto a la cruz estaba la madre de Jesús. De pie. No estaba angustiada, no estaba renegando, no estaba gritando, no estaba llorando, no estaba lamentándose. Estaba ofreciendo la víctima de pie. Ella sí lo vio morir. Ella sí vio padecer a su hijo. Ella superó a Abraham. Ella sí fue capaz de decirle a Dios: el que esté en la cruz es carne de mi carne, huesos de mis huesos, porque en mí fue formado. Te lo entrego, Padre mío, porque tú me lo diste, ahora te lo devuelvo a ti, mi Dios. Sin renegar, en una intimidad profunda con Dios, con todos los frutos del Espíritu de Dios en ella. De pie. Una mujer no es capaz de permanecer de pie si ve que están matando a su hijo. Se derrumba, se cae, llora, grita o no. Las que han tenido el dolor tremendo de la muerte de un hijo comprenden lo que estoy diciendo. Comprenden. Ella fue capaz. ¿Y por qué? Porque en ella estaban los frutos ¿de quién? ¿De quién? Él los sostendrá. Él los mantendrá. Y Dios, que le había dicho a Abraham, ¿sí?, detén el cuchillo, y que Abraham había dicho, Dios proveerá la víctima. Dios estaba dando la víctima, su propio hijo. Y Dios en el cielo, Dios Padre, también le tocó contenerse a sí mismo. También le tocó sentir gozo del sacrificio de su hijo. También sentir la caridad, la mansedumbre, la amabilidad, la fidelidad por nosotros también. Porque si Él hubiera dejado salir su ira, hubiera destruido la humanidad en ese instante. Nos acaba. Pero hizo que del fruto bendito de Jesús brotara la salvación para todos. Él también sufrió. Él también sufrió. Él sí dio la víctima. Y Él también es hijo grande. Y su hijo en la cruz también. Por eso, solo unidos a Jesús, a la Virgen María, a Dios Padre, en la intimidad de la Eucaristía, en el Santo Rosario, podemos trabajar los frutos del Espíritu Santo. Fuera no, hijos, fuera no. Si están angustiados, si tienen algún problema, si tienen alguna situación difícil, miren hacia el monte Moria y miren hacia el monte Calvario. Manténganse firmes. Así sea la muerte de un ser querido, así sea una desgracia, así sea una enfermedad, así sea un secuestro, así sea lo que sea, no se rindan. Dios está con nosotros, conmigo. Aunque no escuchen su voz, no necesitan sentirlo. Ayer decía o antier por radio, me encanta más el silencio de Dios que su voz. Porque cuando Dios guarda silencio, cuando sentimos que está lejos, cuando sentimos que no nos ayuda, cuando sentimos la ausencia de Dios, cuando sentimos la noche oscura, es porque Él vive en mí su pasión. Él está en mí. Su silencio es más hermoso que su voz, hijos. Veámosle a ese Dios que nos ayude. Que Dios les bendiga porque se nos hizo tarde. ¿Sí? Hasta la próxima. Échenle fuerzas. ¿Entendido? Hasta el final.